Hoy vamos a hablar de algo que todos sabemos, pero muy pocas veces lo manejamos a lo interno para nosotros. Y es que Dios, nuestro Dios, es un Dios radical. Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. No hay zonas grises. O eres o no eres. Y quisiera comenzar compartiendo unas verdades radicales de Dios. Radicales para nosotros, para su pueblo, para ustedes y para mí. Y entre esas verdades radicales de Dios, número uno es que Dios nos creó a nosotros. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Ninguno aquí viene del chimpancé. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Y nos creó para que estuviéramos con Él. No nos creó para mandarnos al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno no fue creado pensando en nosotros los humanos. El infierno es un lugar de tormento, de castigo, destinado para los demonios, para aquellos ángeles que estuvieron ahí con Dios en su gloria y se rebelaron, Satanás y los demonios, pero no para nosotros. Dios nos creó para que estuviéramos con Él. Pero, número dos, nuestros pecados nos separan de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Y no es muchos pecados, un pecado nos separa de Dios. Número tres, los pecados no pueden ser removidos, quitados de en medio entre tú y Dios que nos separan, ¿verdad?, por nuestras buenas acciones. Nuestra relación con Dios no es como si estuviera en una balanza donde en un lado está lo bueno y en otro lado está lo malo, a ver cuál pesa más. No, un pecado es suficiente para que estemos fuera. No puede ser removido por nada que nosotros creamos. Hice esto malo y entonces voy a hacer esto ahora para compensarlo. No existe tal cosa. Otra verdad radical es que Jesús pagó por todos nuestros pecados. Él pagó por todos nuestros pecados. Los pagó en la cruz. Murió una sola vez y para siempre, hace 2000 años. Y al tercer día resucitó para mostrar que es Dios, para mostrar que tiene capacidad de darnos vida, de pagar pecados, porque tiene capacidad para levantarse de entre los muertos. Otra verdad, número 5, es que todo aquel, y eso nos incluye a todos nosotros, aquí adentro y a todas las personas afuera de este local, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Y esa palabra tiene es radical. Tiene, punto. Y número 6, la vida eterna empieza con Jesús. Hay una canción que a mí me gusta, que fue escrita y es cantada por Marcos Witt, la cual es una canción que va dirigida al Señor. Es como si fuera una oración. Dios, y le dice, Señor, hazme un radical. Como se dirige a Él, le dice, Señor, hazme un radical. Así que es una oración. Y dice, Señor, hazme un radical como el águila volar, como el águila. No quiero revolotear como las gallinas en el gallinero, no, yo quiero volar como el águila allá arriba, de manera radical. Así que repite, le dice, Señor, hazme un radical. Y esa debería ser nuestra oración, Señor, hazme un radical. Yo quiero ser radical. Oremos. Dios, en esta noche que estamos aquí reunidos, aquellos a quien tú tenías en tu corazón traer, para que viéramos en tu palabra, Señor, el Dios que eres, el Dios que nos ama de manera radical, no es a veces, nos amas todo el tiempo, nos amaste de tal manera desde el principio de la existencia de la humanidad,
que sabías que íbamos a pecar y aún así mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Dios, por eso. Danos sabiduría esta noche y que sea tu palabra lo que nos empuje, nos haga clic en nuestra vida para tomar la decisión de ser radicales para ti, para ser tan radicales como tú eres radical. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando puse mi fe en Jesucristo en enero de 1986, ya tenía 32 años, ya había pasado por muchísimas de las cosas que ustedes ya pasaron y están pasando. Había chapaleado lodo por todos lados. ¿Ah? Pero cuando puse mi fe en Jesucristo, sabiendo que Él es radical y que Él mismo dijo, si no estás conmigo, no estás contra mí. O es conmigo o es contra mí. Decidí decirle, Señor, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. Yo te voy a seguir. Porque Él lo que busca son seguidores. Sígueme, dijo. Él no vino a crear esta congregación o la otra, sino seguidores, seguidores. También le dije, Señor, yo voy a vivir a donde tú quieras que yo viva. Voy a vivir de la manera que tú quieres que yo viva. Y quiero hacerlo de manera radical. Porque me di cuenta que ustedes y yo no podemos ser cristianos. No podemos poner nuestra fe en Jesucristo y vivir de la misma manera que vivíamos antes. No podemos. Jesús es radical. Y te pide a ti, me pide a mí que seamos radicales. Que seamos exactamente como Él es. No te pide más, sino que lo imitemos a Él. Recuerdo en noviembre, el 26 de noviembre de 1988, allá por el mediodía, recibí una llamada telefónica. Me llamó el pastor de la iglesia, Tim Herring, y lo primero que me preguntó fue, Dagoberto, ¿ya tuviste tu tiempo devocional? ¿Ya tuviste tu tiempo con el Señor? Y le dije, sí, ya lo tuve. Y me dijo, entonces prepárate con lo que Dios te ha estado enseñando. Porque yo estoy trancado aquí en Columbus por la gran tormenta de nieve que cayó, no puedo regresar a Morgantown, así que tú vas a dar el mensaje mañana en la iglesia. Me tembló todo el cuerpo. Nunca antes lo había hecho. Y mucho menos a una congregación que no fuera como nosotros, aquí latinos, que nos entendemos. Digo yo que nos entendemos. ¿Ah? A Justico a veces le entiendo, a veces, ¿me entiendes? Pero aquí estamos. Así que cuando me dijo, prepárate, yo me puse a pensar en el pasaje que había estado leyendo. Y estaba leyendo en el libro de Esdras. Había leído en Esdras, en el capítulo 7 y el verso 10 dice lo siguiente. Porque Esdras había preparado su corazón. Había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová, la ley del Señor. Y para cumplirla. Y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Y cuando den este verso, decidí que este verso era mío. Era para mí. Y entonces vine yo y le cambié el nombre. Y ahí donde dice Esdras, yo le puse Dago. Y dije, porque Dago había preparado su corazón. Dago había preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios. Y no solo para estudiarla, sino para vivirla, para ponerla en práctica. Y después enseñarla a otros. En ese orden. Estudiarla, vivirla, enseñarla. Ese es el orden. Desde entonces yo decidí que no le iba a hablar a nadie de la Biblia o de los principios de Dios, de algo que yo no hubiera hecho.
o yo no estuviera dispuesto a hacer cuando llegue el momento. Si tú eres radical como Jesús, puedes estar seguro que las redes sociales te van a perseguir. Instagram, YouTube, Facebook. Te van a aborrecer porque van a decir que tienes un discurso de odio. ¿Cómo lo dicen? Si eres radical por Jesús. Jesús quiere que seamos tan radicales y Juan, en su primera carta, Juan lo pone de esta manera en el capítulo 2. Dice, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Por eso es bueno ir a los evangelios y ver cómo es que él vivió. Un seguidor de Jesús no puede ser menos radical que Jesús. El apóstol Pablo, que fue un seguidor radical de Jesús, escribió lo siguiente sobre sí mismo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el verso 20, dice, he sido crucificado con Cristo. Pablo escribiendo esto, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ese es Pablo escribiendo de manera radical, como un seguidor radical de Jesús, después de que él había sido un radical perseguidor de los seguidores de Jesús. Él había sido tan radical antes de su encuentro con Jesús, que no podía escuchar que alguien seguía a Jesucristo, que le decían el camino en aquel entonces. Porque él entraba a esa casa y dice que arrastraba a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. Muchos de esas personas que él arrastró para llevar a la cárcel, inclusive murieron por culpa de Pablo. Porque era radical. Pero cuando conoció a Jesucristo, se hizo radical del otro lado. Del lado correcto. Todos nosotros hemos hecho o hemos tomado decisiones radicales antes de confiar en Jesucristo y después de confiar en Jesucristo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la acción más radical que has tomado tú en tu vida? Ya sea después o antes de confiar en Jesucristo. ¿Cuál es esa decisión radical? ¿Positiva o negativa? Mi esposa y yo éramos muy políticos y una decisión radical que tomamos en el año 1994 fue no votar por un candidato, por nuestro candidato. Un candidato que conocíamos desde los 70s, 20 y tantos años siguiendo ese candidato. Y cuando ya falta una semana para las elecciones, viene este individuo y llama a una bruja, a una santera, para que le bendiga el estrado de su discurso de despedida, previo a la elección. Y decidimos, nosotros no podemos votar por alguien que busca ayuda en Satanás, en el diablo. Porque si buscas una bruja para que te arregle tus problemas, estás buscando ayuda en Satanás. Y Dios es radical, o estás con él o estás contra él. No puede ser. La gente radical muchas veces es calificada como extremista, ¿verdad? Fanática. Y si tú decides pedirle a Dios, como Marcos Witt escribe en su canción, pedirle a Dios y decirle, Señor, hazme un radical, puedes estar seguro que la gente no te va a querer en sus casas. Tal vez ni tu familia te quiera recibir, como me pasó a mí. Cuando mi madre me dijo, si cambiaste de religión, podés cambiar de mamá, buscate otra.
Te voy a decir una cosa, ser salvo es gratis. Ser salvo es por gracia, por medio de la fe. Solo tienes que poner tu fe en Jesucristo y eres salvo. Pero ser un seguidor de Jesucristo, principalmente si decides ser un seguidor radical, te va a costar todo. Todo tiene que ir a la hoguera, todo. Te van a expulsar de ese corito que tienes, de ese grupo de amigos. Ya no te queremos aquí. Te arruinaste, tú no sirves para nada. O te pueden pasar cosas peores como a Juan el Bautista o el bautizador, que le cortaron la cabeza. O a otros hermanos como a Pablo, que fue encarcelado tantas veces, azotado tantas veces y murió crucificado. Otros fueron atravesados con espada. Otros fueron aserrados literalmente. Te acuestan ahí y te cortan por la mitad. O a Juan, que fue el único que no murió, pero no murió porque no sé qué planes tenía. Bueno, sabemos los planes que Dios tenía, pero lo metieron en un caldero de agua hirviendo. Querías hacer sancocho con el pobre Juan. La mayoría de los que hoy se autodenominan cristianos o seguidores de Jesucristo no son radicales. No somos radicales. Muchos tienen miedo de hablar de Jesús. Tienen miedo de tener conflictos con los amigos, con la familia. Mejor me quedo callado. No quieren dejar su comodidad. Yo estoy cómodo así como estás. Hoy los creyentes viven igualito que los no creyentes. Por ejemplo, los no creyentes no se casan, solo se juntan. ¿Y los creyentes? Igual. Igual. Y la tasa de separación de las parejas no creyentes es igual a la tasa de separación de los creyentes. Yo recuerdo en los 90 se hicieron una estadística en Estados Unidos. Y llegaron a la conclusión que el 50% de los que se casaban terminaban divorciados, creyentes y no creyentes en igual número. Y entonces las iglesias Gran Comisión decidieron hacer cómo estamos nosotros como movimiento de iglesias que queremos enseñar lo que Dios manda. Y se hizo un análisis y vimos todas las parejas de la iglesia, quienes se habían casado y quienes habían terminado separados. Y por la gracia de Dios, solo un 2% se había separado. Pero el deseo de Dios es que sea cero, ese porcentaje. La mayoría de creyentes y no creyentes tienen más esperanzas en la loto que en Dios para que les resuelva sus problemas económicos. Y manejan sus finanzas igual. ¿No? En el barrio o en la casa, si alguien habla mal de la congregación a donde vas, o de Jesús, o del pastor, mejor te quedas callado. Bueno, no me meto a líos, no voy a hablar. La mayoría de los creyentes, se hacen los locos cuando se les lee el último mandamiento de Jesús para sus discípulos. Y digo, o sea, cuando se les leen, porque ellos no lo leen. Lo pasan por encima. En lo que está en Mateo 28, 19, que dice, por lo tanto, y esa es una instrucción directa, es una orden, por lo tanto, ustedes son mis seguidores, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntale a cualquier creyente, a cualquier amigo tuyo que va a una iglesia y le pregúntale, ¿tienes un discípulo? ¿Tienes una persona con la cual compartes tu vida? No solamente le compartes el verso del día que aparece en la aplicación de la Biblia, no. Le compartes tu vida. Tu discípulo, ¿quieres que sea que te siga a ti porque tú sigas a Jesucristo? Como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo imito a Jesucristo.
Si le preguntas a cualquier creyente, le preguntas, ¿cuántas personas has bautizado? Te vas a sorprender. Porque el bautismo es una instrucción, ese verso es una instrucción para todos los creyentes obedientes y que quieren obedecer, hacer discípulos y bautizarlos. No solamente al pastor. Yo he estado en ocasiones que estamos bautizando 10 personas y en mi caso solo me tocó bautizar a una porque otro dijo, no, yo quiero que me bautice tal. Porque fue el que me invitó a la iglesia y me discipula y me enseña cómo vivir. Así que cualquiera de ustedes que ya está bautizado y tiene un discípulo, le dice, hey, ¿quieres que te bautice? ¿Ya confiaste en Jesucristo? Vamos. Ustedes y yo deberíamos estar modelando la vida de Jesús. Modelando la vida de Jesús. ¿Y sabes qué? Si tú no eres radical por Jesús, los radicales del otro bando te van a encontrar y te van a hacer pedazos. No creas que te puedes ocultar en tu silencio. Me voy a quedar callado, callada. Los radicales del otro lado te van a hacer pedazos. Hay una canción que canta Santiago Benavides, que es un cantautor colombiano, que dice, si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, si ustedes y yo creyentes no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si nosotros no llenamos la tierra, va a venir una cantidad de personas a llenarla con mensajes que la gente va a decir, esto es bueno. Van a llegar los Bad Bunnies y los vas a escuchar. Van a llegar los Justin Bieber y los vas a escuchar. Las Selenas, las Arianas grandes y pequeñas, la Beyoncé, la J-Lo, las Taylor Swift. ¿Y las vas a escuchar? ¿Las vas a escuchar? ¿Quieres llenar la tierra con Jesús? Que Dios lo que Jesucristo quería, que nosotros llenáramos la tierra con su mensaje. Dice, vayan a todas las naciones, o sea, hasta el fin del mundo. En América sería ya la esquina de América del Sur, la Patagonia. O en el norte, allá en la parte más helada de Canadá, Groenlandia. ¿A dónde es? ¿Quieres llenar la tierra con Jesús? Tienes que empezar por ti mismo. Tú no puedes darle a nadie algo que tú no tienes. Y entonces cuando lo tienes tú, lo puedes pasar en tu casa, a tu mujer, a tus hijos, a tu familia. Tú tienes que hacer las cosas radicales que Jesús hacía. Y Jesús era radical en muchas cosas, pero vamos a mencionar 3. Número 1, Jesucristo era radical, es radical en mantener su comunión con el Padre. Radical, radical, radical. En Lucas 5:16 dice que, y lo dice en muchas partes, pero en Lucas 16 dice, él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Terminaba una jornada de enseñanza con sus discípulos, váyase en la barca, y él se iba a una montaña, solo, toda la noche, a orar, a estar en comunión con el Padre. Él no sacrificaba eso por nada, era con el Padre. Y nosotros tenemos que ser así, que tu tiempo de oración no sea interrumpido por nadie. No dejes que nadie te rompa eso. Tu tiempo con Jesús, en su palabra, hablando con Él. Ese tiempo a solas, y si es posible en un lugar solitario. Escógete un rincón de la casa. Yo me quedo en la habitación y Sandra se va para la sala. Tiene su esquina en el sofá donde se sienta todas las mañanas. Que nadie te impida eso.
Hay una oración que todo el mundo la sabe. Y mucha gente lo repite 10 veces, 20 veces al día. Y muchos de los que lo repiten inclusive no entienden. No meditan en lo que dicen. Pero esta es una de las oraciones más radicales que hay. Jesús la puso como un modelo para nosotros, como un patrón de cómo debemos orar. Le llamamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un buen modelo porque te enseña que lo primero que tienes que hacer es alabar a Dios. Reconocer que Él es tu Padre, Padre mío, Padre nuestro, Padre que estás en los cielos. Y reconocer que su nombre es un nombre que no puedes usarlo para cualquier cosa. Santificado, apartado sea tu nombre. Yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá tenía un dicho cuando ella estaba con todos nosotros en la casa y estornudaba. Y ninguno de nosotros le decía, salud o Jesús. Entonces ella decía, que Jesús me haga zacate para que me coman todos estos burros. Eso era divertido. Pero en realidad es usar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es un nombre santo, santo, santo. Esta oración también dice que tú decides de manera radical entregarle tu vida al gobierno, a la dirección, al mandato de Dios. Cuando le dices, venga a mí tu reino, venga a nosotros tu reino, tu gobierno. Que se haga tu voluntad en mi vida, que yo haga tu voluntad aquí en la tierra como los ángeles la hacen allá en los cielos. En el cielo ningún ángel le diga a Dios, no, yo no quiero limpiar esa nube hoy. Si es que limpian las nubes, yo no sé qué harán los ángeles. ¿Entienden? Pero que yo quiero hacer tu voluntad. Es bueno porque inclusive la oración habla de plantearle tus necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dame lo necesario. Tú necesitas comida, un techo, ropa. Pídeselo. Y pídele por otras cosas también. Esta oración es fantástica porque en ella podemos reconocer nosotros que somos pecadores y confesar nuestros pecados. Decirle, perdóname mis pecados. Perdóname. Yo he pecado contra ti y contra mi esposa, contra mis hijos, contra la congregación, contra la familia, contra la ciudad. Es pecado. Y es fantástica oración porque inclusive esa oración te lleva a comprometerte, te comprometes con Dios cuando le dices, Señor, perdóname así como yo perdono a los que me ofenden. Te comprometes, tú vas a perdonar a todos los que te ofendieron. Así como yo perdono, perdóname a mí. Y en ese patrón encontramos también que tú puedes buscar la protección de Dios cuando le dices, no nos dejes caer en tentación. Yo soy débil con las mujeres, yo soy débil con las drogas, yo soy débil con la bebida, yo soy débil con los números, yo soy débil de esto. Tú saca números, tú eres débil en un montón de cosas. Yo soy débil en un montón de cosas, Señor. No me dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Que tu tiempo con Jesús no te lo robe nadie. Tienes que ser radical de decirle, lo siento. Ey, nada. Por eso es bueno no tener ni siquiera el teléfono a la mano. Porque el teléfono te suena, ¡pling! ¿Quién me estará llamando? Olvídate del teléfono. Jesús fue radical también en su servicio a las personas, a todas las personas. Jesucristo sirvió a todas las personas sin excepción alguna. Aun cuando hubo situaciones que parecía que Jesús no iba a ayudar a una persona, como aquella madre sirofenicia, no era judía, que llega y le dice, ayúdame con mi hija que está enferma, te necesita. Y él le dice, no puedo gastar lo que es para
pueblo de Dios, ¿verdad? Y dárselo a los perrillos, a los perros. Y ella dice, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Cuando Jesús usa esa situación es para enseñarle a sus discípulos, hey, esto es fe, esto es fe. Ustedes tienen que ser radicales con su fe, tienen una necesidad, tienen que llegar donde Dios, pase lo que pase. ¿No? Jesús sanó a ricos y a pobres. Sanó al siervo de un centurión, como también sanó a la hija de Jairo. Jairo era uno de los principales en la sinagoga. Resucitó personas desconocidas, como el hijo de la viuda en la aldea de Nanaim. Él va pasando por la aldea y va a una procesión en un entierro, van a enterrar al muchacho. Y le dice, y este es el hijo único de esta viuda. Y dice, paren el entierro, y lo resucita. Pero también resucitó a personas muy allegadas a él, como a Lázaro, que era su amigo. Él se sentó a la mesa con todo el mundo, con cobradores de impuestos, básicamente ladrones, y se sentó a la mesa con fariseos también. Simón el fariseo lo invitó a comer a su casa y fue. Fue amigo de prostitutas. María Magdalena era una prostituta. Y también fue amigo de mujeres de buena reputación como María y Marta, las hermanas de Lázaro. No hacía excepción de personas. Sirvió a personas letradas como Nicodemo. Se sentó con él una noche a hablar y le dijo, este es el reino de Dios, es de esta manera. Como iletrados también, como la mayoría de sus propios discípulos. De sus discípulos, posiblemente de los 12, solo 2 podían leer y escribir y hacer números. Pedro no fue a la escuela. Lo que sabía de la Torah, de lo que es la Biblia, podríamos decir, lo aprendió de memoria. Lo aprendían de memoria. A los 5 años ya se sabían una buena parte de los primeros 5 libros de memoria, porque no sabían leer ni escribir. No había tal cosa. Pero a veces nosotros discriminamos. A este le servimos, a este no. No podemos discriminar a nadie. Jesús no discriminó al momento de servir, sirvió a todos. Fue radical en eso. Jesús fue radical, y esto es fantástico, en expresar su mensaje. Su mensaje. Jesucristo, le llamó pecado al pecado. No es que cometiste un error. No cometiste un error, cometiste un pecado. Es pecado, pecado es pecado. Jesucristo llamó hipócritas a los hipócritas. Llamó ladrones a los que usaban el templo y les dijo, ustedes están haciendo del templo una cueva de ladrones. Y si hay una cueva de ladrones, ustedes son ladrones también. Fue claro en su enseñanza, en su mensaje, cuando quería, ustedes y yo tenemos que insistir en orar. No es que ya le pedí una vez, ya le pedí 2 veces, ya le pedí 3, llevo 2 semanas pidiéndole. No, tenemos que ser insistentes en la oración, como la viuda y el juez injusto, que llegaba todos los días, juez, ayúdame, juez, haceme justicia. Y él dijo, si este juez injusto, al final, para que la mujer no lo sacara de quicio, le hizo justicia, ¿cómo no hará con ustedes el Padre? Habló de la generosidad que no se mide por la cantidad de dinero. Este es generoso porque puso tal cantidad, este no es generoso porque solo puso esto. Él puso como ejemplo de generosidad a una viuda que tiró unas monedas, como que dice, 3 monedas de a peso. Porque era todo lo que tenía para comer. Principalmente, Jesucristo fue bien claro y radical con su mensaje sobre quién era Él. Y a la primera persona que le dijo quién era Él fue una mujer
que no era ni judía, era samaritana. Le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el que ustedes esperan y aquellos también esperan. Yo soy el Mesías. En el templo lo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Su mensaje fue claro siempre y fue radical cuando les dijo, yo soy el camino, no soy uno de los caminos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie. Sobre la faz de la tierra, nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es radical. Dijo, yo soy el buen pastor. Y mis ovejas me siguen. Si ustedes y yo somos seguidores, somos sus ovejas, los seguimos, vivimos como Él vivió. Y principalmente su propósito para el cual vino al mundo. En Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado. No es condenado. Pero el que no cree ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Seguir a Jesús, ser cristiano, es cuestión de decisiones radicales. Radicales. Mi decisión personal desde que confié en Jesucristo, Señor, yo quiero ser un radical. La canción de Marcos Witt no existía en ese momento. Pero le dije, Señor, yo quiero ser un radical. Yo quiero ser un radical. Yo quiero cumplir la gran comisión, ir a donde tú quieres que yo vaya. Dejar lo que tenga que dejar para cumplir la gran comisión. De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Señor, le dije, voy a vivir conforme a tus principios. No soy perfecto. Yo fallo, soy pecador. Anoche tuve una riña con Sandra. Pero le dije, Señor, yo quiero vivir conforme a tus principios. Y 10 minutos más tarde me di cuenta, hey, no puedo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Dios me dice, no lo hagas. Y fui y le pedí perdón a Sandra por mi reacción. ¿Entienden? Porque tengo que vivir conforme a sus principios. Ya sea como esposo, como papá, como abuelo, como amigo, como pastor. Mi deseo es cada día, y te voy a decir, no es fácil, de nuevo, ser salvo es por gracia, ser seguidor de Jesucristo te va a costar todo, porque Dios quiere que seamos cada día más parecidos a Jesucristo, que la gente pueda ver más a Jesucristo en nosotros, que nosotros seamos la Biblia personificada, seamos el modelo para las personas. Y mi decisión personal es servir a Dios y servir a su iglesia, a su pueblo, hasta que Él venga o Él me lleve a casa. No sé cuánto tiempo me queda o queda para que Él venga. Cuando pienso en todo esto, pienso en que siempre me siento retado yo. Y me recuerda una historia que leí sobre Alejandro Magno. Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que fue gran conquistador y fue el emperador de Grecia. Conquistó casi todo el mundo conocido, hasta la India. Los medas y los persas, a todos les ganó. Dicen que en su ejército había un soldado que se llamaba Alejandro. Y este soldado que se llamaba Alejandro llevaba una vida despreciable. Era un delincuente. Así que Alejandro Magno lo mandó llamar y le dijo, vení para acá. Y no le dijo, bájale 2 a eso o bájale 3 a eso. No, yo quiero que cambies. O cambias tu estilo de vida o cambias de nombre. No me puedes seguir ensuciando mi nombre. O te dejas de llamar Alejandro o cambias de vida.
Ya cuando veo lo que dice Juan en 1 de Juan 2:6, el que afirma que permanece en él, el que afirma, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, el que dice que permanece en él, debe vivir como él vivió. Ustedes y yo no podemos seguir viviendo de la misma manera que ayer. No podemos. Y ese es el reto para nosotros. ¿Qué vamos a cambiar para parecernos más a Jesucristo? ¿Qué cosas tienen que ocurrir en mi vida hoy para yo ser más radical? Radical es radical. Mi vieja con todos sus problemas era radical, era miembro de un partido que yo nunca lo quise. Y una vez le digo, mamá, vas a votar por ese partido. Y me dijo, mira, si en el partido ponen un perro de candidato, por ese perro voto. ¡Wow! ¿Qué es lo que te pide Jesús? ¿Qué cosas hoy, en lo que estás haciendo, Jesús te pide? Cuando hablábamos de la tasa de divorcio y de los que no se casan, yo les voy a decir una cosa, todos los hombres que están aquí, me han escuchado decirles, cásense. Y voy a insistir siempre, cásense. Deja de vivir a los bandidos. No, cásate como Dios quiere. Cásate. Porque es el deseo de Dios. Y eso es radical. Dejar lo que hizo mi abuelo y mi papá y para hacerlo yo como Dios manda. Por eso tenemos reunión de matrimonios todos los meses nosotros. Próximo sábado hay reunión de parejas. Para que hablemos de cosas que nos enriquezcan a nosotros y que nos hagan tomar decisiones más radicales con respecto a mi relación con la mujer que estoy viviendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué tienes que hacer? Si dices que permaneces en Él, debe vivir como Él vivió. No hay medias tintas. No es súbele 2 o bájale 2, no. O eres o no eres. O estás conmigo o estás contra mí. Palabras de Jesús, no mías. Oremos. Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra que es clara, por tu ejemplo de radicalidad, Señor. Y tú quieres que nosotros seamos exactamente como tú. Tú dices, sígueme, sígueme. Señor, queremos seguirte. Tú mereces que te sigamos, Señor. Tú eres el único a quien vale la pena imitar. No a los Bad Bunny o a los Justin Bieber, no. Solo a ti, Señor. Solo a ti. Señor, que seamos radicales como tú eres radical. Señor, hazme un radical. Que esa sea nuestra oración. Señor, hazme un radical. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.